A la cabeza de estos intentos de golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele está el expresidente y prófugo de la justicia Mauricio Funes, quien desde su cuenta de Twitter dictó un guión de cómo proceder contra el actual gobierno, el cual FMLN, Rodolfo Parker y Arena están siguiendo al pie de la letra. En su cuenta de Twitter, el expresidente Funes, que es reclamado por la justicia salvadoreña por robar más de 300 millones al Estado, hizo un llamado al partido Arena, al FMLN y al PDC de Rodolfo Parker para que se unieran en contra del presidente Nayib Bukele. Existen suficientes elementos de juicio para promover dos iniciativas en contra de Nayib. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea y otros delitos. Dos, su inhabilitación por incapacidad mental para gobernar. Funes también agregó, ¿no se dan cuenta que los aspirantes a diputados se están apoyando en la imagen de Nayib para ganar la elección? Es urgente su desenmascaramiento. Los electores deben estar claros del riesgo que para la democracia implica que Nayib controle la Asamblea y tenga el poder total. Dicho y hecho, los diputados iniciaron un proceso para intentar destituir al presidente Nayib Bukele. El diputado Rodolfo Parker, muy apegado al guión dictado por Mauricio Funes, incluso lanzó un spot de su campaña electoral pidiendo esto. Derrotemos el odio, recuperemos el diálogo, defendamos la paz. Parker apela a que exista el mismo diálogo que tenía con Funes cuando este era presidente. Nosotros nos sentimos pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. Según una investigación periodística, en esa época Parker recibía alrededor de $30,000 mensuales desde Casa Presidencial a través de la extinta partida secreta, práctica conocida como la entrega de maletines negros. El presidente Nayib Bukele tiene la más alta evaluación que ningún mandatario haya tenido a nivel nacional e internacional. A pocos días que se realicen las elecciones de alcaldes y diputados, los partidos FMLN, Arena y Rodolfo Parker queman su último cartucho en contra de la imagen del presidente Bukele. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y a propósito, esto parece responder a que el hombre del maletín negro no regresará. Esto es lo que ha advertido repetidamente el presidente de la República al referirse a los pagos irregulares o compras de voluntades de diputados en la Asamblea Legislativa, una vieja práctica que incluso es investigada por la Fiscalía General de la República. Compra de voluntades, pago de sobresueldos y gastos personales forman parte de una investigación que la Fiscalía General de la República inició en 2019. Investigación que señala que varios partidos políticos recibieron sobornos durante la presidencia de Mauricio Funes. El mismo fiscal general confirmó la existencia de recibos. Tenemos recibos originales de sobresueldos que recibieron funcionarios que estaban adscritos al órgano ejecutivo, pero también de funcionarios que no pertenecían al órgano ejecutivo. Margarita Escobar, Rodolfo Parker, principales opositores del actual gobierno, son algunos de los políticos que recibían hasta $30,000 mensuales para apoyar iniciativas durante administraciones anteriores. Nosotros nos sentimos pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. El dinero salía en un maletín de Casa Presidencial, el maletín negro, que recorría los pasillos legislativos y logró, no solamente durante la administración de Mauricio Funes, sino también en anteriores gobiernos, consensos entre el legislativo y el ejecutivo. Los bloqueos han sido constantes para la actual administración. Pese a esto, el mandatario salvadoreño ha reiterado en diferentes ocasiones que no habrá tratos por debajo de la mesa con los diputados opositores que tienen mayoría legislativa. Tal vez todo este impasse con los diputados se pudo haber evitado negociando de la forma que se hacía siempre, con maletines negros. Pero prometimos cambiar El Salvador y eso es lo que vamos a hacer, escribió el mandatario el 13 de febrero de 2020. Y el 16 de abril, ante las constantes acciones del legislativo, el presidente reiteró: de nuevo, por más presión que hagan, no regresará el hombre del maletín negro. Aprueben lo que quieran, igual será vetado.
Ante esto, continúa el bloqueo y la negativa constante de apoyar iniciativas del Ejecutivo por parte de algunos diputados que recibieron beneficios durante administraciones anteriores. Aún así, muchos de ellos aseguran luchar contra la corrupción y la transparencia, sin dar cuentas del dinero recibido correspondiente a los gastos reservados que los gobiernos anteriores manejaban bajo discreción. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Armando Izamalí, ahí teníamos un repaso de este que es solo uno de los hechos cuestionables a la oposición que ahora se junta para, lógicamente, tratar de obstaculizar el trabajo del presidente de la República, pero hay más casos de corrupción que han ocurrido durante los últimos años. Así es, Salomón, son décadas de corrupción y eso se ha dado por el poder que han tenido los partidos tradicionales y que ahora se les escapa de las manos. Así es, y en esta investigación nos deja claro, estamos hablando de un prófugo que está en Nicaragua, estamos hablando de figuras políticas que todavía tienen un cierto poder en un órgano del Estado y que está demostrado, con pruebas sobre todo, de que recibieron sobresueldos, recibieron dádivas de diferentes tipos para obtener beneficios del gobierno en turno. Y eso es lo que pues la población tiene que tener en cuenta, sobre todo estas personas son las que quieren tomar decisión actualmente sobre el futuro del país. Es prácticamente una cuestión de doble moral lo que está ocurriendo con los diputados de la Asamblea Legislativa. Y eso también nos lleva al siguiente caso. Los diputados de las bancadas opositoras se han unido para dar un golpe de Estado al presidente Bukele. Un hecho inédito, y esto pese a que siendo Arena y FMLN históricamente antagónicos, hoy buscan apartarlos sin una justificación, contrario a lo sucedido en un caso tan controversial por su culpabilidad confesa, como el caso del expresidente Francisco Flores. El diputado Guillermo Gallegos de la bancada de Gana deja claro que hay una doble moral en quienes buscan destituir al presidente Bukele, ya que son los mismos que no actuaron en el caso de corrupción del expresidente Francisco Flores. Y la verdad nunca hubo justicia, porque él terminó muriendo y prácticamente se fue sin poder pagar todo el daño que le hizo a El Salvador. Así es que es una doble moral. Por un lado no hicieron nada en otros tiempos y hoy quieren darle un golpe de Estado al mejor presidente de la historia moderna de nuestro país. Agrega que Arena cerró filas para proteger al expresidente Flores en un caso que quedó en la impunidad y pese a ello, en la actualidad unen sus fuerzas con su histórico adversario político, el FMLN. El FMLN conoce muy bien la historia de Arena. Arena conoce la historia del FMLN y ahora se unen para querer quitar al presidente Nayib Bukele. Dejó también en tela de juicio el accionar del diputado que presentó la iniciativa, mismo que ha tenido episodios de violencia armada al interior del recinto legislativo. Un diputado de Arena que, por cierto, no es muy alentado. Velázquez Parker ha tenido algunos episodios donde deja ver que no está muy cuerdo de su cabeza. Y es el tonto que utilizan para que presente la pieza de correspondencia. Finalmente explicó que el único objetivo que buscan estos partidos opositores es dar un golpe de Estado al presidente Bukele para continuar haciendo lo mismo que han hecho durante 30 años. Mientras tanto, casos de corrupción confesa continuarán en la impunidad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Por cierto, hace unos días el presidente de la CEL dejó en manos de la Fiscalía General de la República más pruebas documentales sobre la malversación de fondos cometida por los gobiernos del FMLN y Arena en la presa del Chaparral, que es el monumento a la corrupción, con la que estos partidos castigaron al país por 30 años. Destapar estos actos es lo que mantiene inquietos a Arena y FMLN, quienes estuvieron al frente del Ejecutivo durante 3 décadas y al ver en riesgo sus privilegios, buscan dar un golpe de Estado al presidente Bukele. Fueron exactamente 3 décadas las que gobernaron partidos señalados por actos de corrupción, sacando provecho económico de proyectos que dejaron varados como el caso El Chaparral, que solo tenía un 6% de avance y que por tantas irregularidades costará más de $700 millones a los salvadoreños. Adicionalmente, no solo estamos presentando evidencia con respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense, sino que adicionalmente dándole seguimiento a todo lo que ha sido el Chaparral durante todo este tiempo, ya que esta corrupción viene desde los gobiernos de Arena hasta el gobierno de Sánchez Serén.
Un ejemplo claro de ello es que recientemente el presidente de CEL, Daniel Álvarez, presentó 32 cajas que contienen nuevas pruebas documentales a la Fiscalía, relacionados con actos de corrupción cometidos bajo la administración de Mauricio Funes y Sánchez Serén, donde encontraron incluso tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos, además de contrataciones suscritas entre CEL y empresas nacionales y extranjeras. Porque no solo le robaron a la CEL como institución, sino que es un robo descarado que tuvo el país. Y también adicionalmente exhorto a la Fiscalía, lo he dicho incontables veces, hemos puesto aviso incluso, que no solo es el Chaparral, sino que todas las instituciones relacionadas a la CEL. Pero esta no es la primera vez que el presidente de la Autónoma presenta pruebas a Fiscalía. En diciembre pasado llegó hasta un juzgado con pruebas que demostraban que Mauricio Funes y otros funcionarios habían sustraído más de 45 millones de dólares de las arcas del Estado bajo este proyecto. Para que la continuidad de ese proyecto sea determinado quiénes han tenido participación en hechos delictivos, si además de los hechos delictivos comunes hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Las autoridades esperan que se haga justicia y que se resuelva este caso para que los implicados paguen lo que les corresponde a los salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Ahí teníamos este repaso que hemos preparado sobre pues, qué es lo que envuelve esta situación que se está fraguando desde la Asamblea Legislativa en contra del presidente de la República y que sin duda, compañeros, pone también en qué pensar o deja en qué pensar respecto a qué es lo que va a pensar la comunidad internacional sobre este tema, cómo se va a ver desde fuera de nuestro país lo que está queriendo hacer la Asamblea Legislativa a solo días de las elecciones municipales y legislativas. Sí, es preocupante sobre todo el momento que han escogido para hacer todo esto, pero sin duda el pueblo salvadoreño ya despertó, ya sabe cuáles son las verdaderas intenciones de los partidos tradicionales y eso se refleja en las encuestas que una tras otra pues ponen en mucha ventaja al partido Nuevas Ideas. Y sobre todo le dan validación al presidente de la República por el trabajo que ha realizado durante estos años. Así es, gracias Salomón por ese informe tan completo.